que pasa sobre esos puntos, ¿no? Ojo, esos puntos son los que determinan el comportamiento, la línea recta, ¿no? No los que están dispersos o los que están en color azul. Los que están en color azul, esos no se unen, ¿no? No vayan a hacer esto, que luego es muy común cometer ese error. Quieran unir los puntos en azul, a eso no se les hace nada, que serían los de las dos primeras columnas, ¿no? Esa simplemente es la dispersión de puntos o de datos y si no nos equivocamos, vean, este es el primer indicio de que hicimos las cosas bien. La línea recta debe pasar entre esa serie de datos, ¿no? No a través de cada punto, sino entre esa serie de datos, ¿sale? Por lo que yo les pediría pues que tomen nota de ello, porque resulta que luego en el examen, ¿qué es lo que hacen? En la línea recta o en sus tareas y me hacen esto, vean, hacen esto. Esto, bueno, aquí pasan por este punto, luego por este, luego por este. Eso no se debe hacer, ¿eh? Eso no se debe hacer. En una aproximación funcional o en un ajuste de línea o de curvas por mínimos cuadrados, se pone la dispersión de puntos y el modelo que encontré lo grafico y debe pasar entre esa serie de puntos. ¿Sale? Entonces, mi primer indicio, la primera parte que debo comprobar, pues es esta, la gráfica, ¿no? Ya obtuve el, el modelo matemático, pero ahora, bueno, para ver si voy bien, pues lo primero que debo hacer después de eso es graficar. Grafico y mi gráfica debe quedar así, ¿sale? Así como la vemos aquí, tal cual. Entonces, esto, aquí tal vez hay que ponerle X, acá Y, para que etiquetarla, pues, ¿sí? Dice, de la gráfica se puede ver que es un buen ajuste, ya que la línea recta pasa entre todos los datos, minimizando los errores entre la línea y cada punto. Si te fijas aquí, por ejemplo, el primer punto, minimizo el error y el más óptimo es este de aquí. El segundo punto, minimizo el error y el más óptimo es este. El tercer punto, minimizo el error y el más óptimo, o al menos el que indica el ajuste, es este. Entonces, así en cada punto. Y eso significa esto que nos dicen aquí. Significa que la línea representa la tendencia general de los datos, es decir, la tendencia de estos datos se ve que es lineal, entonces ajusté a una línea recta. Ahora para mí, ese modelo matemático representa esa tendencia lineal, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera interpolar aquí un valor de esta tabla, aquí vamos a suponer que va 5, 10, 15. Ok, yo quiero el 12.5. Ah, bueno, ahora ya tengo un modelo matemático. X, cuando X vale 12.5, me voy acá, lo sustituyo aquí y voy a saber cuánto vale Y. ¿Sale? Entonces, vean, este ajuste o aproximación funcional me sirve pues para interpolar, ¿no? Puedo interpolar. También puedo extrapolar, sí, vean. Por ejemplo, si yo, recuerden que extrapolar significa calcular valores que van más allá de la tabla. Por ejemplo, aquí es 40. Si yo quisiera conocer el valor a 55, simplemente digo, cuando X vale 55, dime cuánto vale la Y ajustada. Entonces, 55 sustituyes aquí y ahora estás extrapolando, ¿sí? Entonces, vean lo importante que es, pues, obtener un modelo matemático de manera adecuada para que me va a servir para predecir valores. Yo podría decir que qué valores están más allá de estos que tengo aquí en la tabla, ¿sí? Bien, entonces, de eso se trata esto. Y les decía yo que el primer indicio es la gráfica, pero, yo requiero de otros parámetros, calcular otros parámetros para verificar y validar mi modelo matemático, verificar y validar que lo que hice está bien, ¿sí? Y como les mencionaba en la clase anterior, como son datos que contienen errores, que tienen cierta probabilidad de que estén bien o que estén mal, utilizamos los conceptos de probabilidad y estadística para evaluar esa confiabilidad que debo tener en el
modelo matemático o en lo que acabo de hacer para obtener ese modelo matemático, ¿sale? ¿Y cómo hacemos esa, qué es lo que requerimos para hacer esa validación? Pues requerimos los siguientes parámetros. Vean, dice aquí, además de la comprobación visual en la gráfica, el ajuste también se valida calculando la desviación estándar, SY, el error estándar de la estimación, S subíndice Y diagonal X o SYX, así lo decimos para más rápido, y los coeficientes de determinación, que es R cuadrada, y correlación, que es R. ¿Sale? Entonces, son estos 4 parámetros que debo calcular, ¿sí? Además de esto que ya hice. ¿Para qué? Para validar y evaluar que lo que hice está bien hecho, ¿no? Imagínense que yo voy a tomar una decisión y nada más me confío en la gráfica y en lo que hice y no valido más allá en qué porcentaje es confiable mi modelo matemático o lo que estoy haciendo, pues me arriesgo bastante, ¿no? Porque va a haber decisiones muy fuertes que haya que tomar, ¿no? Con estos resultados. Entonces, por eso no me quedo simplemente con la gráfica, sino voy a ir más allá y validar y calcular parámetros, ¿no? Calcular parámetros para validar que están en la teoría de la probabilidad y estadística. Y yo ayer les decía que por favor investigaran qué es la desviación estándar, qué es el error estándar, los coeficientes de determinación de correlación, la varianza, todo esto que íbamos a ocupar hoy. Bien, entonces para empezar, ¿alguien me dice qué es la desviación estándar y para qué sirve o qué sentido le debo dar físicamente en una aplicación real? ¿Qué es la desviación estándar? Yo, Prendan profesor, sus lo cámaras. que... No los veo, prendan sus cámaras. Es que estoy en la escuela, profesor, y me gasta los datos. Ok, ajá, dígame. Bueno, lo que yo entiendo es que es una medida que nos ayuda a ver cuánta dispersión hay de un punto a otro. O sea, por ejemplo, la dispersión que estamos viendo ahorita con estos puntos, se puede calcular el porcentaje de error o de ver cuánto porcentaje está más separado y no está en el punto que debería de estar. O sea, que puede haber un error Mm, de probabilidad que no esté en la gráfica. Es lo que yo entiendo, ok. profesor. Sí es algo, tiene que ver con la dispersión, pero no de un punto a otro, ¿no? Ahorita lo vamos a definir. ¿Alguien más, desviación estándar? Es la dispersión de una distribución de datos. Ajá, la dispersión, pero ¿con respecto a qué? A la media, profe. La dispersión que hay entre los datos a la media o algo así. La dispersión que hay de los datos, pero respecto a la media. Yo debo tener una referencia, porque si nada más me dicen, la dispersión de datos, pero pues sí, yo tengo y grafico una serie de datos que están dispersos, pero ¿y luego? ¿Qué tengo que ver de eso? O sea, sí están dispersos, pero debo tener una referencia. Entonces, efectivamente, la desviación estándar mide la dispersión de datos, pero con respecto a la media de esos datos, ¿sale? Esa es mi referencia, la media. Entonces, yo puedo decir que mis datos están no tan dispersos o muy dispersos, pero de acuerdo a la media, ¿sí? Es decir, yo saco un promedio para saber si mis datos están o no dispersos. Ahora, alrededor de eso, ahora sí puedo decir que están dispersos o no, ¿sale? Porque si no, pues no me da ningún sentido. Ese es el sentido práctico que le debo dar yo a la desviación estándar. ¿Qué tan dispersos están mis datos? Bien, y esa es la desviación estándar, ¿no? Informa de la media o la distancia que tienen los datos respecto a una media aritmética, ¿no? Respecto a la media, pues, ¿sale? Entonces, vamos a ocupar eso, ténganlo en cuenta. Ahorita vamos a ver las fórmulas y demás. Desviación estándar. Después, también les pedí que le echaran una leída al error estándar. Error estándar. ¿Qué es el error estándar
¿Qué mide y cuál es la diferencia con la media, por ejemplo? Primero, ¿qué es el error estándar? A ver. ¿O qué mide el error estándar? Mide la precisión con la que el modelo estima al valor desconocido, bueno, un valor desconocido. Todos estos conceptos ustedes ya los vieron, me los tendrían que contestar así rápido. O sea, ¿qué hace o para qué les sirve? Según sus ejercicios de probabilidad y estadística, ¿qué es lo que calculan? ¿Qué hacen o qué sentido le dan cuando calculan el error estándar o cuando calculan la media? O cuando calculan la desviación estándar, por ejemplo. Entonces, Gaona me decía, ¿nos puede repetir, por favor? Ah, sí, que mide la precisión con la que el modelo estima un valor desconocido. Ajá, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, porque eso pareciera pues que lo leo y ya, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor ya lo googlearon y ahí les aparece, pero prácticamente, ¿qué mide? O sea, ¿qué hace eso? ¿Para qué me sirve? ¿La precisión de qué? De los datos, pero con respecto a qué o cómo me lo podrían decir pues con sus propias palabras y que yo sepa que lo están entendiendo, porque si lo leen nada más, pues no me dice mucho. ¿No? A ver, ¿alguien más? Error estándar. ¿No? ¿De plano? Bueno, ok. A ver, el error estándar, igual que la desviación estándar, también mide dispersión, ¿sí? Dispersión de datos, pero ahora mide, lo que cambia es la referencia. Mide la dispersión de datos que hay o que existe con respecto a, en este caso, por ejemplo, al modelo lineal, al modelo propuesto, al modelo de regresión, ¿sí? En este caso va a medir la dispersión de datos, pero que existe respecto a la línea que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces, uno mide la dispersión de datos con respecto a la media, ¿no? ¿Qué tan dispersos están con respecto a la media? Y el error estándar mide con respecto a la línea o al modelo matemático al que se hizo el ajuste, ¿sale? O a un modelo matemático de referencia o a una línea de regresión. Entonces, mide qué tan dispersos están alrededor de esa línea o de esa referencia, ¿sale? Este caso, les digo, pues la línea de regresión o puede ser para el siguiente caso que va a ser de segundo orden, pues una parábola. ¿Qué tan dispersos están respecto a esa línea? Bien, entonces yo tengo esa información que me dan estos dos parámetros, pero por separados, pues solamente mido dispersión. Hay una condición que se debe de cumplir, ¿sí? Para saber si el modelo es adecuado o no, ¿sí? Y dice, como vieron, la desviación estándar es SY y el error estándar es SYX. Entonces dice que si la desviación, perdón, que si el error estándar es menor que la desviación, ¿sí? El modelo de regresión lineal es adecuado. Entonces, estos dos parámetros me sirven para evaluar esa condición y si es menor, el error estándar es menor que la desviación estándar, entonces puedo decir que el modelo de regresión lineal o el modelo matemático, pues en la línea recta, es adecuada o sí representa la tendencia general de los datos, ¿sale? Entonces, ese es el segundo parámetro que debo de evaluar, ¿no? Mediante estos dos cálculos, debo evaluar si el modelo matemático es adecuado o no, ¿sale? Entonces, ya tengo la gráfica, ok, ya vi que según la gráfica está bien, eh, pero ahora evaluando con estos conceptos de probabilidad y estadística, pues también resulta
que tengo que evaluar la condición para saber si está bien o no el modelo, si es adecuado o no mi modelo matemático. ¿Sí? ¿Cuándo no se va a cumplir la condición? Pues, por ejemplo, cuando, o cómo voy a notarlo más bien, cuando la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar sea mayor que el error estándar. Ahí algo está sucediendo. Tu modelo matemático al que encontraste o al que llegaste no te sirve para representar esa dispersión de datos, ¿no? Eso es lo que debes considerar en este caso. Ahorita vamos a ver la condición ya en el ejercicio para que lo vean. Y por último, les decía, tenemos los dos coeficientes que realmente, o en muchos libros, a veces los calculamos nada más para, pero el sentido es el mismo, ¿no? El sentido es el mismo. Me ayuda, pues, a evaluar qué tan confiables son o es el modelo matemático o es esto que estoy haciendo, ¿no? También me sirve para evaluar esto, pero un poquito más en porcentaje, ¿no? Un poquito más específico, ¿sí? Y también lo vamos a ver, ¿sale? Voy a empezar con los dos primeros parámetros y si nos da tiempo, bueno, terminamos hasta los coeficientes. Entonces, dice aquí, cuantificación del error en la regresión lineal. Es decir, yo debo de cuantificar estos errores o estos valores, debo de calcularlos para validar, pues, si mi resultado es bueno o no. Entonces, lo primero que tengo que hacer, dice, para calcular, vamos a empezar con la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar se requiere ST, como se puede ver en la fórmula. Vean aquí la fórmula de la desviación estándar es esta, ¿no? Acuérdense que la desviación estándar es SY y dice que SY es igual a raíz cuadrada de ST sobre N menos 1. ¿Y qué es ST? ST es la sumatoria, ¿sí? Sumatoria de las diferencias que hay entre cada punto de la tabla, entre cada punto en Y de la tabla, menos la media en Y. Todo eso elevado al cuadrado, ¿sale? Entonces, con esta instrucción vamos a agregar la cuarta columna de la tabla. Vean, y menos y media al cuadrado. Anótenla o tómenle captura para que lo veamos acá arriba, ¿sale? Entonces, me voy a ir acá arriba para ver cómo se calcula ese valor. Ese valor, si se fijan aquí, es y menos y media al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? La media la tengo acá. Acuérdense, por favor, la media de Y es 6.58625. Por favor, anoten ese valor. 6.58625. Entonces, empiezo en la primera línea o primer renglón. Dice que es Y menos la media. Entonces, 1.75 menos la media, 6.58, no sé qué haya, que les dije que anotara. Eso al cuadrado y me da 23.389314. ¿Sale? Así tengo que ir haciendo para cada valor de Y. ¿Sí? Sacando esta diferencia y elevándola al cuadrado. Luego, 1.98 para el segundo valor sería 1.98 menos la media, 6.58 algo, al cuadrado y me da 21.217539. Luego, 5.75 menos la media al cuadrado me da 0.699314. Luego, 4.35. Fíjense que, observen que son solo los valores en Y, porque es Y menos Y media. Eso al cuadrado. Entonces, por eso estamos tomando todos los valores en Y. 4.35 menos la media al cuadrado me da 5.00814. Y así voy calculando cada uno de esos valores. Pero vean, observen que aquí solamente es la diferencia de cada punto en Y menos la media al cuadrado. Y la fórmula decía que es la sumatoria de todas estas diferencias, la sumatoria de todas esas diferencias al cuadrado, eso va a ser ST. Entonces, ¿qué me falta aquí? Sumar cada valor. Voy sumando este, más este, más este.
todos estos valores de la cuarta columna y a veces aquí ponemos la sumatoria, ¿no? Después de la tabla ponemos sumatoria de esto es igual a tanto. Toda esa sumatoria, si yo hago toda esta suma, me da el valor de ST. ST aquí lo tengo. Dice que es la sumatoria de todos esos. Me dio 115.536987. ¿Sale? Ahora sí, obteniendo ese valor, ya puedo calcular la desviación estándar. SY, sustituyo en la fórmula el valor de ST. Se fijan, es muy sencilla la formulita sobre N, que N es el número de datos, menos 1. Y a eso le saco raíz cuadrada. Dice que ese valor da 4.062669. ¿Sale? Hasta ahí he calculado la desviación estándar. Pero recuerden que la desviación estándar pues no me sirve de mucho si no calculo el error estándar para evaluar la condición. Aquí pues la desviación estándar me puede dar una idea de qué tan dispersos están los datos si la comparo con la media, ¿no? La media es 6.58, ¿no? La media en Y. Y aquí la desviación estándar me dio 4. Entonces puedo como evaluar, pues, qué tan distante está el 4 del 6, pues no mucho. Entonces ahí tiene cierta dispersión, pero no tan disperso, ¿no? Nada más. Pero les digo, lo que me interesa es calcular el error estándar para evaluar la condición. Y aquí es lo que vamos a hacer. Error estándar. Dice que para calcular el error estándar, SYX, que es esta la fórmula aquí abajo, se requiere, vean, aquí está el error estándar. Es la raíz cuadrada de SR sobre N menos 2. SR, recuerden que ya habíamos visto esta fórmula, es la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Se acuerdan que despejamos el error y que aquí era E al cuadrado? Bueno, cuando despejamos el error, pues nos dio esto. Entonces, esta es SR. Otra vez me voy a la última columna de la tabla, ¿no? Voy a agregarle una columna más con todos estos cálculos. Aquí pónganle mucha atención para que vean cómo se calcula, porque este es el más laborioso, ¿no? Más laborioso que el anterior. Entonces, vamos a agregar en la columna de la tabla esto, que es y menos a0 menos a1 de xy al cuadrado, pero recuerden que es la sumatoria, ¿no? Por lo tanto, si voy a sustituir aquí, pues tengo que sumar al final todos los valores. Entonces, vamos acá a la tabla otra vez. Y regreso aquí. Agrego la cuarta columna. Vean, aquí está. Es esto al cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula? Recuerden que ya tenemos el valor de A0 y A1. Esos valores son constantes. Esos no cambian. Pero para cada valor voy a ir utilizando el valor de Y y el de X, ¿no? En cada renglón. ¿Sale? Entonces, vean. A0 y A1, anoten estos valores. Aquí los tienen. ¿Sí? Esos son constantes. Según esta formulita, bueno, yo debo evaluar Y, que sería 1.75 menos A0, que está ahí arriba, menos A1 por XY, que es 5. ¿Sí? 1.75 menos A0 menos A1 por 5. ¿Sale? Y eso al cuadrado. Y esto me da este valor de aquí. ¿Sí? Siguiente renglón sería Y, que en este caso sería 1.98 menos A0 que está ahí arriba, menos A1 por XY, ¿sí? Por XY que da 10 en este caso, todo eso al cuadrado y me da este valor de ahí, ¿sí? Hacemos el último, Y otra vez que es 5.75 menos A0 que está ahí arriba, A1 son constantes, por XY que sería 15, todo eso al cuadrado me da 2.346367. Y así voy sacando cada valor. Pero recuerden pues que esto, para que yo lo considere como SR, es la sumatoria de cada par de punto evaluado aquí al cuadrado. Entonces necesito sumar todos estos datos, más este, y al final esa sumatoria va a ser el valor de SR.
¿sale? Y con eso obtengo SR. SR, para el error estándar, aquí está. Dice que es la sumatoria de todos esos, da 10.861914. Ese valor lo sustituyo aquí, ¿sí? Como lo vemos aquí en la fórmula, sobre n menos 2, que es 8 menos 2, es 6, ¿no? Y da 1.345481. Y aquí es donde debo evaluar, pues, esa condición. Una vez que obtuve la desviación y el error estándar, digo, dice la condición, si SYX, es decir, el error estándar, es menor que SY, entonces el modelo de regresión lineal es adecuado. Entonces, evaluamos, SYX, ¿cuánto vale? 1.34, ¿es menor que 4.06? Sí. ¿Sí? El error estándar es menor que la desviación estándar, sí. Por lo tanto, dice, para este ejemplo, el modelo lineal se considera adecuado, ya que SYX es menor que SY. ¿Sale? Entonces, para eso me sirve calcular esos dos parámetros. Y este es el segundo indicio, la segunda comprobación que tenemos que hacer para considerar si mi modelo es adecuado o no, si puedo confiar en él o no. ¿Sale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta de algún cálculo, de algo que no les haya quedado claro? Entonces, ¿qué se hace si es mayor? Si es mayor, tu modelo no es adecuado, ¿no? Vamos a suponer que, ¿cuándo va a suceder eso? Me voy a ir aquí a la tablita para ejemplificarlo, ¿no? Vamos a suponer que estos valores en azul no tuvieran esa, bueno, que están esos valores en azul. Y suponiendo que tu tabla, perdón, que tu línea recta, en lugar de que haya salido ahí en medio, que te haya salido, no sé, por acá, ¿no? La dispersión de datos acá y esta acá. Pues ahí quiere decir que no, no es correcto, no es adecuado tu modelo lineal, ¿sí? O vamos a suponer que salga para acá con una pendiente diferente y que en lugar de tener esa línea naranja, tengas esta roja. Pero resulta que la dispersión de datos va para allá y tú obtuviste una línea que tiene otra pendiente, ¿no? Eso es un indicio de que tu modelo lineal no está bien, no representa la tendencia general de esos datos, ¿sí? Otra forma es cuando les decía que la dispersión de datos, en lugar de que fuera lineal, fuera una parábola. No vamos a suponer que aquí tienes otro dato, acá otro, va para acá, ¿no? Tu dispersión de datos. Y tu línea recta es así. Pues ahí no se va a cumplir esa condición porque esta línea no representa el comportamiento de los datos. Los datos dice que es una parábola y tú estás ajustando mediante una línea recta. Ese es otro ejemplo donde no se va a cumplir esa condición. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Una vez que se determinó que no es el adecuado, ¿qué se hace? ¿Se deja así? Nada quiere decir que, bueno, nada con ese modelo matemático. Por ejemplo, si el comportamiento es parabólico de los datos que están en azul y tú sacaste una línea recta, pues es obvio que te va a salir que no sirve, ¿no? ¿Qué haces? Pues ajustar a un modelo que se ajuste a la parábola, ¿no? Si fuera el caso de la parábola. O de un polinomio cúbico, a lo mejor aumentar el grado del polinomio, en lugar de hacer ajuste lineal o parabólico, pues hay que hacer uno cúbico, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Ajustar el modelo, por eso se llama ajuste de curvas o ajuste de línea, en este caso ajuste de curvas, porque se debe ajustar a la dispersión de datos que tiene, ¿sí? Por ejemplo, uno más, cuando uno tiene, a ver, una dispersión de datos, suponiendo que este es tu plano XY, aquí tienes un dato, acá otro, acá otro, acá otro, por acá otro, así vea. Imagínense que tengo esta dispersión de datos, incluso por acá, ¿no? En la parte negativa.
y yo digo, voy a ajustar a un modelo lineal. ¿Ustedes creen que estaría bien? Esa dispersión de datos tiene un comportamiento lineal. No. No, ¿verdad? Está disperso por todo el plano, incluso en la parte negativa, y pues difícilmente vas a encontrar un modelo matemático que se ajuste a este comportamiento que está por todos lados. No tiene sentido, ¿no? ¿Qué modelo matemático se aproximaría a esto? Pues yo digo que ninguno, pero hasta cierto punto es lógico. Si tú estás haciendo un experimento y vamos a suponer que estés midiendo, no sé, corriente o voltaje, ¿tendría algún sentido que te dé por todos lados? Pues no, el voltaje tiene una tendencia, la corriente también, no tiene por qué darte negativo, positivo, arriba, abajo, o sea, no, algo está mal, ¿no? Incluso si lo analizamos por el sentido común y lógico, algo está mal en tus muestras o en tus mediciones o algo está pasando que no vas a encontrar un modelo matemático que se ajuste a eso, ¿no? Ahí no se cumple tampoco la condición. ¿Sale? Entonces, generalmente nosotros analizamos tendencias de datos, por eso debe tener una tendencia, un comportamiento, como por ejemplo la temperatura en el estator de un motor, de un generador, como por ejemplo la temperatura en un motor de inducción. Esos son la corriente, la velocidad de una máquina, ¿no? Si se fijan, si han visto las curvas de velocidad de una máquina, lo que hace es primero arranca y luego se estabiliza a una velocidad, ¿no? No anda por ahí brincando de velocidades en velocidad. Entonces, generalmente lo que se analiza en ingeniería, pues son datos que tienen una tendencia. Por eso se dice que el modelo que tú utilices se debe ajustar a la tendencia general de esos datos. Debe tener una tendencia general. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Que ya se nos acabó el tiempo. De mi parte ¿No? no, profe. Ok, vean, rápidamente les comento los dos parámetros para que le den una leidita en estos días, ¿no? Para que profundicen más, son los coeficientes de determinación y de correlación. Y les pongo aquí la tarea para que hagan su ejercicio de tarea. Entonces, vean, después de haber calculado estos dos, hay que calcular un último parámetro o estos dos últimos, el coeficiente de determinación. Lean, por favor, o incluso pregúntenle a su maestro de maestro o maestra de probabilidad estadística, que qué son, para qué sirven esos, qué te determinan, ¿no? De todos modos, lo vamos a platicar la siguiente clase. Son estas simples fórmulas, R cuadrada, que es el coeficiente de determinación, es ST menos SR sobre ST. Este generalmente se puede dar en magnitud o en porcentaje, como lo ven aquí, y ST y SR ya lo tienes acá arriba, es lo que acabamos de calcular. Aquí está SR y acá está ST. Entonces, simplemente hacer el cálculo. Y para calcular R, pues es la raíz cuadrada de R cuadrado. De este valor que acabas de poner acá, le sacas la raíz cuadrada y te va a dar. Que les decía yo, estos parámetros generalmente son el mismo, ¿no? O sea, me dan el mismo sentido de información. Y van a calcular un porcentaje y bueno, aquí vean la conclusión a la que se llega con ese parámetro. De todos modos, lo platicamos. Lo que me interesa ahorita que vean o que profundicen es en los conceptos, qué son o para qué me sirven, eso hay que profundizar. Y lo segundo, pues es la